Ah, No. a Cristian, entonces, a Robert. Sí, porque Robert anota todo, yo no anoto nada. Robert, tenés el micrófono apagado. Para que no escuchen los dolores. No se puede ni mover para apagar, para prender el micrófono. Entonces, dale, Cristian. ¿Y cuántos años se demoraron en volver a la ley del amor? Eran como casi 20 años. ¿Qué pasó con Esaú entonces? ¿Por qué Esaú sí? Era el que quería matar. Y ahora pongámoslo en nuestra vida, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Cuánto tardó? Porque él estaba con los deseos de y él nos estaba llevó cumpliendo los deseos del mundo. Ahora me estoy acordando ahora. Si me acuerdo bien, sobre Esaú y Jacob. Al final, después de tantos años que lo querían matar a su hermano, pero después se encuentran y vuelven a ese amor. Lo que a mí se me quedó, lo que se me queda a mí es esa dinámica en el día, de cada día, ¿no? De una caminada con él. Entonces eso es lo que me acuerdo yo con esa familia de Jacob y su hermano y la esposa, es Bueno, todo. Vamos a leer, a ver si recuerdan algo de aquí. Génesis 35, del 16 al 21. Génesis 35. ¿Qué versículo? Génesis 35. 16 al 21. 16 al 21. Gracias. No hay de queso, solo de papa. Génesis. Lo voy a leer en esta versión. Vale. Jacob y su gente se fueron de allí. Estaban por llegar a Efrata cuando le llegó a Raquel la hora de tener otro bebé. Como tenía mucho problema para tenerlo, la mujer que la ayudaba le dijo: no tengas miedo, que también este bebé va a ser niño. El niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida, le puso a su hijo el nombre de Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, donde ahora es Belén. Sobre su tumba, Jacob levantó una columna de piedras hasta el momento en que esto se escribe. Esa columna marca el lugar de la tumba de Raquel. Una vez más, Jacob se puso en marcha y acampó más allá de la torre de Edel. Bueno,
¿Recuerdan eso o no? Yo no me acuerdo. ¿No? Sí, Capítulo 35, a ver si esto sí se acuerdan, del 1 al 6, al 7. 35, 1 al 7. Génesis, espera. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba. Y el 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bueno, entonces, ¿recuerdan de eso? Sí. Dios está guiando, los ídolos, ¿se acuerda que los entregaron? Hacen un altar, Sí. pero ¿quién buscó a quién? Dios. Dios los buscó a ellos. Siempre la iniciativa es de Dios. Y ahí lo está regresando nuevamente al lugar porque le está diciendo allá donde nos encontramos, que le hizo la promesa. Y ahí lo está guiando. ¿Y qué nos enseña Dios? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo regresa? A él. Correcto. Espiritualmente el regreso es a Dios, pero lo corrobora físicamente porque ahí donde él durmió y se le apareció y le dio la promesa y dijo que lo iba a llevar hasta allá y que lo iba a regresar y que lo iba a bendecir, etcétera. Tanto que Jacob le ofreció que le iba a pagar el diezmo y realmente lo cumplió, ¿no? Jacob le pagó el diezmo a Dios. Sí, sí, eso habíamos visto. Ok, entonces, ¿qué pasó cuando iban de regreso hacia allá? Porque todos esos pueblos, todas esas son tribus nómadas, pero en el versículo 5 dice que salieron, dice que el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Recuerdan por qué? Proverbios 16, versículo 7. Proverbios. 16, versículo 7. Ese terror Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cómo se agrada a Dios? Creyéndole. Entonces, Jacob va en comunión ahí, con todo su pueblo. Acaban de hacer sacrificio, indica que están en comunión. ¿Y qué pasa cuando se agrada a Dios? Tus enemigos están en paz contigo. Ahí pasan por todos los enemigos y está el terror de Dios. Esa es la protección de Dios. Así es de que
El caminar en comunión, pues la bendición es protección todo el tiempo. Y eso lo podemos apreciar en nuestras vidas. Es interesante ver, es en paz, pero pasan cosas también. Ahí está el ejemplo de los discípulos que los mataron como rata a todos y estaban en paz con Dios. ¿A cuáles discípulos me estás refiriendo? A uno lo crucificaron pata para arriba, al otro le cortaron la cabeza y ahí. ¿Pero en dónde dice eso? Bueno, la palabra dice que le mostró cómo iba a morir, no sé, a uno de ellos, ¿te acordás? A uno de los discípulos. Sí, ese Sí. fue a Pedro, pero A Pedro, me parece. A Pedro. no menciona que en la forma, no le dice cómo fue que murió. Eso es la tradición que dice eso, pero no, eso no está en la palabra. ¿Ah, no? No. Doño. A ver, espera. Sí, y es verdad, porque es cuando lo confronta y dice que antes él iba donde quería, pero ahora otro lo va a tomar y lo va a llevar donde él no quiere, refiriéndose de la muerte que iba a tener, pero no espiritualmente, digamos, es la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir. No hay garantía que entonces que nosotros estamos en comunión, entonces vamos a morir en un lecho y no nos va a dar el COVID. Absolutamente, no, eso no es. Claro. ¿Puedo leer la versión mía del 1 al 3, Claro, del 35? dale. Interesante. Dice, Dios le dijo a Jacob, cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú, yo me aparecí a ti en Betel. Así que regresa a Betel, quédate a vivir allá y constrúyeme un altar. O sea, Dios mismo se provee ese altar. Muy bien. Jacob entonces les ordenó a sus familiares y a todos los que vivían con él: desháganse de todos esos dioses extraños en los que han creído. Luego, báñense y cámbiense de ropa, porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Allá construiré un altar para darle gracias. Cuando estuve en problemas, Él me ayudó. Por donde quiera que andado, Dios siempre ha estado conmigo. ¿Y en qué momento estás reconociendo eso? Y qué lindo, ¿no? Porque al final del 3, él mismo, del justo mismo, sale de la boca de Jacob, cuando él dice, para darle gracias, pues cuando estuve en problemas, él me ayudó. Por donde quiera, porque esa es la promesa que Dios le dio a Jacob, que donde quiera yo te voy a regresar a este lugar. Y donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar contigo. Y parece que ahí como se estaba alineado. Bueno, pero ¿a quién le dio esa promesa? Ya en 28:15, ¿a quién le dio esa promesa? ¿A quién? Yo diré a él mismo y se la participe a Jacob. Correcto, pero al justo. Al justo. Y ahí le está diciendo al justo, lo cumplí. Porque Jacob, ¿de qué manera caminó? No le está cumpliendo a Jacob. Jacob todo el tiempo estuvo en ley. Porque el diálogo es él con él y le cumplió al justo, enseñándonos Dios que él no depende de las obras humanas, desviado como sea, pero él cumple su promesa al que se la prometió. ¿No? Porque leo esto
y leo de lo que Dios nos cuenta, de los eventos que ocurren según Dios. Y estamos hablando de años. O sea, ok, pasó eso pasó un momento. Pero entonces, ¿qué pasó mañana? ¿Qué pasó el otro día? ¿Qué pasó la semana después? ¿Cómo estaban caminando? Porque son como momentos que Dios nos da esa información de Él en lo físico. Se fue la comunicación. No estamos escuchando, no estoy escuchando. No te estoy escuchando, Robert. ¿Cómo, Chris? Ahora me escuchan. Perfecto, ahora sí, dale. Lo que dije fue que es interesante porque estamos leyendo de esa familia que Dios nos está enseñando quién es Él. Y esa historia que Dios nos cuenta, física, que la verdadera historia es espiritual, pero nos cuenta lo físico para enseñarnos lo espiritual. Y vemos que ese diálogo entre ellos, como dijiste, el Dios Padre con el justo dentro de Jacob. Entonces, lo que yo había dicho fue que son momentos que Dios nos cuenta que cosas que ocurren y vivían su vida. O sea, ese momento, lo que leímos ahora mismo, cuando le dice Jacob a sus familiares que ven, vámonos de aquí y vamos a Betel, desháganse de los ídolos. Eso fue un momento, pero después, ¿qué pasó mañana? ¿Qué pasó el otro día? ¿Cómo fueron sus vidas, ya que están en comunión de nuevo? Y eso es lo que yo encuentro tan interesante, tan bonito, porque aunque Dios no nos cuenta todo, cada momento, Ajá. cada día de su vida nos cuenta, porque ahora está en la comunión por participación con Dios. Ahora, ¿por qué tantos años en estar bajo la ley? Esa es una buena pregunta. Pero el punto es, nosotros, ¿cuántos años que crees en Jesucristo vos? Robert. Bueno, yo tengo desde 1985, hablándolo así oficialmente, ¿no? Pero no es así. Pero para hablarlo así bajo la ley, 35 años. Ley, o sea, ¿y ahora después de 35 años? Y ahora siento que estoy libre. Está llevando esa ley del amor y a mí también y a nosotros, a todos. Bueno, yo sé, pero esa historia nos cuenta Dios para yo conocerlo. Y en conocerlo, camino. Y en esa caminar voy a tomar decisiones que no son mis decisiones, son las decisiones de Él y me la participa cuando camino con Él. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso en saber, en entender y saber eso. Cuando camino le creo, cuando le creo. O esto participa. Así no le crea. Bueno, eso ya. Porque todo el tiempo estuvo en la ley y la ley no es de fe. Pero sin embargo, cuando le está diciendo ahí en el 35, versículo 3, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió. Está hablando en primera persona y el que está hablando pues es ese justo en limitación, porque ya la ayuda idónea le dio las instrucciones. Dice, al Dios que en el día de mi angustia. ¿La angustia de quién era? De Él. De Él. O de Jacob. Jacob estaba asustado. ¿Cómo así que Dios está ahí, que él no sabía que Dios estaba ahí? Esas fueron las palabras de Jacob. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y en la ley se dio cuenta Jacob que ahí le está enseñando a Jacob, porque lo que está saliendo por la boca de Jacob
Es lo que el justo en limitación está diciendo y le está enseñando la fidelidad de él con él. Porque era para Jacob decir ahí sí, perdón, yo, porque todo el tiempo estuvo en la ley, todo el tiempo estuvo peleando, inclusive hasta Dios se le apareció, peleó con Dios y lo derrotó. Luego ahí el diálogo entre ellos y la fidelidad entre ellos. Ahora yo tengo una pregunta. En esos años, hablando de ellos, porque me tengo que de lo que estamos aprendiendo de ellos. Repita, ¿oyeron la pregunta todos? No escuchamos, Robert. Se te fue el audio, la conexión. ¿Y ahora? Ahora sí. Pero no es un problema de audio, es un problema de conexión, porque estás hablando bien y de golpe se te ¿Aló? el silencio. Sí, ahí. Sí. Dale. ¿Me escuchan? Sí. No. Ahí nomás. No te escuchamos, es problema de conexión. Diego, joder, Robert. Que te fije el wifi. Me reconecto de nuevo. No, andate al living. Al living room. Espera. ¿Y ahora? Qué calor. Hola. Ahora sí. Ahora no me acuerdo lo que estaba diciendo. Devuélvase allá, al otro lado. Creo que dijiste si se acordaban de Dios, se hablaban de Dios. Claro, en ese tiempo que estuvieron bajo la ley, querías Muy explicar bien, algo muy de bien. esto. Gracias, Dorita, Guti. Así, eso mismo fue. O sea, Es lo que más o menos esta es mi pregunta. Cuando dice que, estaban en la ley por tantos años, ¿era que no sabían o sabía, hablando de Jacob, y decidió de no creerle y creerle en la ley? Porque no puede ser 20 años que no sabía. O sea, fue ignorantemente total que no sabía. Porque cuando yo me voy a la ley, yo estoy consciente que no le estoy creyendo. Y estoy consciente y yo sé que no soy yo. Es el justo que hace esa conciencia para traerme y volver a él. Entonces, buena pregunta. ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos? Ok. Buena pregunta. Yo pienso que es un hacer de Dios. Dios está haciendo una obra en todo ese tiempo que hizo en Jacob y en cada uno de nosotros, creo. Yo pienso también eso, pero también estaba, por más que haya una ley, ¿no había una decisión de uno? ¿No había decisiones? Siempre. ¿Que decidían creer o no creer? Siempre, pero es una obra de Dios igual. En el tiempo de... A me siento que estoy creyéndole y yo sé que no soy, le estoy creyendo, pero no, o sea, como eso es tan personal, ¿no? Porque eso no se puede decir que a otro más, pero cuando no le estoy creyendo, es como que yo sé que no le estoy creyendo, pero le quiero creer. Y en mi mente está esa cosa donde no es que estoy en la ley y estoy ignorantemente, no, tal vez creo que lo agrado en esta forma, pero sé que no es así. Y estoy convencido que no es así. Entonces me quedo ahí. Pues es conveniente. Es conveniente para mí quedarme ahí porque es bonito, no hay riesgo y ahí estoy con la humanidad. Pero yo sé que no es así. Y Dios me quiere llevar a la madurez, a distinguir de lo que es el bien y el mal. Y yo sé que son ellos y ellos me lo participan a mí. Entonces, el deleite, gracias a Dios, hay un deleite ahí que me lo participa y una tranquilidad. Pero nada, lo pregunto porque eso es lo que vi con tantos años y de momento ya se dio cuenta que volvió a la comunión o sabía que él debería
no debería, pero hablando así, ¿no? Lo damos en lo físico, o sabiendo que debería volver a la comunión, pero tal vez le fue un poquito más conveniente yendo a la ley, con las peleas, con los conflictos, era más fácil para resolver o ver las cosas porque uno se siente que hice algo al respecto. Pero es que Dios me está enseñando que todo eso no es así. Esa ley me quiere llevar a Cristo y gracias a Dios, para el creyente, tenemos un abogado que nos representa y nos lleva a Él. Tarde o temprano nos lleva a Él, a la comunión. Pero Vamos quiero a mirar. aprender cómo creerle y no esperar tantos años o tantos meses o hasta un día más en la ley, porque para mí, hablo por mí, es Sí, claro. más fácil. Bueno, sí, vamos a hablar. Pues ahora le vamos a preguntar a Dios. Vamos a Ezequiel 18:20. Es un dedo tan grueso. Ahí está. 18. El alma que pecare, esa morirá. No, El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bueno, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué alma de cuál ser humano puede pecar? Todos nacemos pecadores. Siempre vamos a pecar. Ok, entonces no se está refiriendo al pecador. Dice, el alma que pecare, o sea, esa alma ya está redimida. Porque todos nacemos muertos en delitos y pecados, muertos. Aquí esa alma, dice Dios que si un alma peca, esa morirá. Y la única alma que puede pecar es que ya haya sido reconciliada, convertida, lavada por la sangre, o sea, el alma de un hijo de Dios. Y si peca, dice que muere. ¿En qué sentido muere? queda en la ley. Primera Corintios capítulo 3. Primer Corintio, capítulo. Capítulo 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Muy bien. Ahí está el Espíritu de Dios hablando. Es para los hijos. Y dice que hay unos hijos que no les puede hablar porque maduramente, porque están como niños. Y tiene que darles lechecita. Y nos da los síntomas de esos hijos de Dios, cómo están caminando. Dice que leche y no vianda, no sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, o sea, está hablando de la humanidad, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y eso nos trae a Jacob, todo el tiempo de su vida, celos, contiendas, disensiones,
Dice, no sois carnales y andáis como hombre. Y está hablando como un humano no creyente. Y es lo mismo que un no creyente es regido por la ley y la conciencia. Solo que el creyente, ya esa ley está convertida. Pero si toma la iniciativa de no permanecer o no creer, pues obviamente esas son, digamos, palabras que se usan, pero para poder entender humanamente. No es que yo no le creo o sí le creo a Dios. Eso no se puede sacar a la mente humana porque eso es espiritual. La medida que Dios nos está dando aquí es, si yo tengo celos, peleas, contiendas, eso me indica que estoy en la humanidad. Y en la humanidad quiere decir que estoy en la ley. Y si estoy en la ley, el alma está separada de la comunión con Dios. Entonces, ya no fluye la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5, 11 al 14. Cinco, 11 al 14, sí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pregunta sin respuesta. Hamid está voluntariamente ahí y no quiere creerle a Dios. Y no respuesta, eso es algo individual. Si es elección de un creyente decir, yo mejor me estoy en la ley porque de todas maneras sé que la ley me va a llevar a Cristo. No hay comunión, no hay palabra. Gálatas capítulo 3, del 1 al 5. Oh, Gálatas. ¿Gálatas cuánto? Gálatas 3, del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero está mal. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la palabra, a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hasta el 5, ¿no? Señor. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y Gálatas capítulo 5.
Del 1 al 9. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues vosotros por el Espíritu, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia. ¿Hasta el 7? Hasta el 9. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Esta linda traducción que tengo. Que es creerle a él, sí, realmente, que no es... Si yo le creo y creo que es por obra y que hago y eso agrado... Pero ¿cómo puede un ser humano creerle a Dios? No, por participación. Bueno. Porque en ese sentido, cuando yo le creo a Dios, o cuando Dios me participa el creer, yo lo estoy experimentando. ¿Y cómo lo experimenta? En descanso. Cuando no pasa nada, cuando todo está tranquilo. En esa situación y en la otra también, en la terrible, que descanso en Dios, no me queda otra que la medida no es por obras, la medida no es humana. Y es espiritual y eso no sale a lo físico. Las obras de Dios no son para... Si cae a la ley, está separado de la comunión. Y por eso está diciendo, caíste de la gracia. Se desligó de la gracia, entonces ahora está en la esclavitud otra vez. Y en esclavitud la fe no obra. Ahora no. Siéntese usted en el trono. No, este asunto es más. Esto está que se barata. Profeta Dios. Llegó Luisito. Hola. Hola, Aquí. Luisito. Todo bien, ¿y tú cómo andas? Estamos en una discusión. Qué lindo escucharte. Hola, Luisito. Hola. La discusión es que Jacob decidió vivir en la ley. Uno puede decidir vivir en la ley, un hijo de Dios, consciente de que está viviendo en la ley. No te das cuenta. No te das cuenta que estás en la ley. Y creo que está claro cuando él le dice a sus señoras, ¿no? ¿Acaso soy yo quien te cerró el vientre? Eso sí lo sabe él, pero ¿cómo sabe él que está en la ley? Es bien difícil darse cuenta hasta que Dios lo muestre. Sí, ya leímos varios pasajes. Y bueno, después de leer esos pasajes, ¿qué piensa Robert? Yo pienso que en cierta forma, sí, es algo de uno no creer eso, porque Dios dice que es por él, por medio de él y para él. O sea, estas verdades Dios nos muestra cuando nosotros empezamos la cristiandad, cuando Dios nos llamó a la cristiandad o nos trajo a él. Cuando éramos felices.
¿Ves? Cuando éramos felices. Claro, pero él lo dice claramente. Ahora, Claro. ¿por qué no le estoy creyendo? Y creo que es porque tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que mostrarme, tengo que ayunar, tengo que hacer obras, tengo que negarme a mí mismo, tengo, y así vivíamos, esclavos en nosotros mismos y afectados por nosotros mismos, porque por nuestras concupiscencias, por mi concupiscencia, era la que era la lucha interna. Correcto. Pero no nos dábamos cuenta. Ah, no, totalmente. No nos dábamos cuenta. Acuérdate que nosotros estábamos con Hamid, yo ahí diciendo una sarta de cosas ahí delante, ¿no es cierto? O sea, yo te digo por mí, ¿no? Confesando y confiese pecados todos los domingos, ¿no? Como diciendo, bueno, ya me limpié este domingo, el próximo otra vez me tengo que limpiar y otra vez me tengo que limpiar. No dándome cuenta que en la oficina pasaba la niña bonita y ya estaba jodida, ¿me entiendes? Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, no nos dábamos cuenta. Por lo menos yo, Cristo, no me daba cuenta. Según yo estaba bien. Con evangelismo explosivo, los 5 puntos y la mano y toda esa vaina. Acuérdate. Así es, amigo. Yo pienso, escuchándole a ustedes, que antes, claro, ignorante que yo estaba, como dice Luis, estaba, no lo miraba así, que estoy en la ley, que estoy así, no, estoy en la iglesia, estamos sirviendo a Dios, soy un anciano y sabía que no era por nada de eso, que era por la gracia y era por el hacer de Él, pero este conocimiento que Dios me está regalando y que nos está regalando, ahora con el conocimiento, a veces estoy consciente y yo sé que no le estoy creyendo. No es que lo hago intencional, o tal vez sí, pero sé, yo no creo que Jacob por 20 años, él creía que le estaba creyendo a Dios también. Yo no creo que no le estoy creyendo a Dios, no lo voy a creer, no le estoy creyendo, yo no le creo a Dios, no, porque yo no hago eso, yo no lo digo en esa forma. Pero yo puedo solamente, Dios me manda una circunstancia de cualquier forma o personal, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Déjame resolverlo. Eso es lo que hace, como decimos, soy humano. Simplemente soy humano. Déjame ver lo que puedo hacer yo. Eso es natural. Eso es natural para mí de verlo así. Ahora, en lo que Dios me está enseñando es que es frenar, parar y saber que, espérate, esto no se trata de esto, no es una sed mía, no se trata nada de eso. ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y qué me está enseñando Dios a mí? A veces sí, lo hago conscientemente. ¿No será que Dios, ¿no será que Dios en la relación que tiene contigo te va mostrando en cada momento y en cada minuto que no le estás creyendo? Amén. Y en ese momento te das cuenta. Yo creo que va más por ahí. Pero acuérdate lo que le pasó a este chico. Dime, dale. Luisito, repetí. Yo creo que en la relación que tiene el Señor con nosotros, bueno, la relación que nos está participando, porque no es con nosotros, Él nos busca, nos enseña, nos muestra la palabra, nos da, o sea, imagínate lo que estaba pasando con David, con el rey David. Ya ves que el man cuando le dicen sí, que la oveja, que vino el otro rico y se robó la oveja y que tenía tantas ovejas, y en ese momento dicen, no, hay que matarlo al desgraciado, ¿no? Como dice mi amiga Laura, ¿no? Laura en América. ¿Qué pasa el desgraciado? Pero el man no se daba cuenta que él era el desgraciado. Ajá. Pero ¿cómo se dio cuenta de que él era el desgraciado? Porque Dios le mostró que él era el desgraciado. Entonces, igual a nosotros, yo creo que el Señor, como nos está regalando un conocimiento tan profundo y tan bonito y tan transparente de Él,
Yo creo que este ejercicio lo hace a diario o en cada minuto. Entonces, chino, digo, por ejemplo, ¿estará bien o estará mal? Entonces, bien, mal, ya me doy cuenta, ley. Pero es él que nos dice, mira, ¿no? Él se da cuenta, porque él está en ese crecimiento. En ese crecimiento, así como le pasaba con Juan Bautista, por ejemplo, ¿no? Cuando él le dice a Jesús, oye, ¿por qué te voy a bautizar tú, a ti? ¿No? Y entonces le dice el otro, porque es necesario que, ¿qué le dice? Que se cumpla. Toda justicia. Toda justicia. Y dices, toda justicia. Entonces el Señor siempre está cumpliendo toda justicia en cada uno de sus participantes. Mejor que lo diga el Señor y no Luis. Lo digo, estoy totalmente de acuerdo con Luis, lo que dice ahí. Es de cada momento, es un vivir, es viviendo. No es esperando si lo hago, no lo hago, no es eso, porque eso es esclavitud también. Pero lo menciono, ok, a mí no me encuentra nada. Entonces, debo de estar feliz y lo estoy. Es una bendición, no encuentra nada malo, no hay, todo salió negativo. Entonces, entonces me entra en la mente, entonces, ¿qué es esto? Estoy en mi mente. Entonces me siento como presionado, como que entonces es algo que estoy, tal vez psicológicamente me convencí que me duele, pero después me digo, no. Y me digo, no, Señor, no. Esto es una bendición, no lo quiero hacer y lo paso bien, así, no, me duele mucho, por la mañana especialmente, y mi mente va ahí, pero estoy aprendiendo en cómo. Se le fue la voz. Frenar un poco para mí y dice, espérate, pero si Dios me está enseñando del dolor de él, Dios me está enseñando lo que es la participación de él. Pasa con eso. Entonces, esto es, pero sí me siento como que si lo digo, entonces va a querer, ahora se hace más santo porque ya no le duele nada, ya está todo bien, él lo ve una maravilla. Y a veces esa presión con uno mismo, no con nadie, con uno mismo, donde me siento que tengo que ahora pretendo solito. Y con todo eso que digo, me pongo a pensar, no, Señor. Y me doy cuenta, no soy yo, es él con él. Y me está participando esta experiencia, aunque cuando le hablo así, es que no soy yo, es él. Y es, como dice Luis, es una cosa diaria o por momento a momento. A veces no, a veces me voy y ni estoy consciente de lo que estoy haciendo y después me doy cuenta, wow. O manejo el carro y veo el chico que está al lado de mí y porque tiene un carro más feíto que el mío, ya me hago como en mi mente, mira ese carro, qué horror. Y me siento más superior en el mío. Y ahí me vuelvo otra vez y digo, qué cosa terrible, Señor. ¿Te crees? ¿Cómo se llama? Max Verstappen, ¿no? Sí. Como enseñándome, no es para sorprenderme de, wow, eso estaba dentro de mí. Ya yo sé, sí, eso está dentro de mí. Y él me está enseñando eso, está sacando todos esos ídolos y todas esas cosas de la religión y de servicio, que son bendiciones de Dios. No la entendía como lo estoy entendiendo ahora. Los Romanos 7, que lo que hago no lo entiendo. Yo creo que sí. Vamos a ¿podemos ir a Romanos 7 un ratito, amigos? Romanos 7. Romanos 7. Sí, por favor. Y vamos a leer 23. Sí, no, agarremos del 20, ¿no? Sí, tus ojos. Del 20. Versículo 15. Del 15, ¿no? Hasta Sí. el 25, ¿no? Sí. Sí, del 15 al 25. No, sí. Sí, por favor.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí... ¿Así vos? Sí, por favor. Se le fue la voz, se le está yendo la voz, yo no sé. No sé si es aquí. No sé. El 18. Sí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Ah? Sí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí, ¿no? Sí, correcto. Entonces ahí vemos que ahí parece que hubieran dos entidades, ¿no? Es verdad, sí. Uno que sirve, o sea, con su mente a la ley, a la ley de Dios, a la ley de la libertad, y otra que supuestamente sirve a la ley de la muerte, ¿no? A la ley del pecado. Ahí está como claro, ¿no? Ahora, en cada uno de nosotros, ¿quién es quién? ¿Quién puede, ahí en el versículo 25, donde dice, gracias doy a Jesucristo porque mi mente, en mi versión dice, como en la versión de ahorita dice, yo sirvo, y aquí dice, yo soy siervo de la ley de Dios. ¿Quién es el siervo de la ley de Dios? ¿Y quién es el que está en el pecado? ¿Quién hace ese ruido? Diga, Señor. ¿Quién está haciendo ese ruido? Jairo, que más le dio hambre. ¿Ruido? ¡Qué maniático! Debe estar comiendo Jairo. Sí, le dio hambre. Y se pone como león. Luis, ¿Viste que lo descubrí que está comiendo Jairo? Sí, claro, qué cosa, ¿no? Qué impresionante, porque sabemos que eso esa declaración no la da no lo puede dar ningún hombre. Pablo ni nadie que está hablando ahí, es Dios mismo. O sea, ese que está hablando es el que tomó el pecado. Correcto. La separación, impresionante. Y nos participa a nosotros. Exacto. Déjame leerlo en esta versión que es impresionante. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Exacto. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios,
pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Ya hay una libertad ahí. Hay muestra de la lucha cuando se está en las dos aguas, pero ya hemos sido libertados de ese cuerpo del pecado. Lo vimos en Romanos 6, como ya ese hombre viejo fue crucificado. Ya ese es un evento en el Evangelio que progresivamente, por existir el tiempo, se transforma como en el día a día y uno piensa, pero ¿por qué si todavía está vivo eso? No, ya está juzgado, sino que en el proceso de vivir en el pecado, regresar nuevamente a la libertad, ese es el proceso para llevarnos en ejercicio, discernir la ley y llevarnos a la madurez, en la permanencia perfecta para llegar a esa estatura de ese varón perfecto, a la dependencia total. Pero que sea uno consciente. Sí, ahí el ser que está pecando y pecando y pecando, vamos a llamarlo Luis, ese no puede darse cuenta. Solamente el Señor Jesucristo dentro se puede dar cuenta. Él sí. Pero sí. Luis no. No. Por eso él lo habla, su experiencia. Pero gracias a que tenemos al Señor Jesucristo, busca a Luis para decirle, oiga, por eso dice, en mi ley dice, soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínate, lo hace más peor, en vez de desgraciado, miserable. Qué cosa, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué cosa, ¿no? Entonces es un realmente caminar, ser con él y conocerlo y conocer su hijo y conocer esa comunión que ellos tienen tan perfecto, tan santo que son. Y en ese entendimiento o conocimiento, en ese creciendo, ese poquito a poquito así, creciendo, mirarlo a ellos. Y creo que en esa visión o en esa revelación, mirándolo a ellos y caminar, como dice Jairo, es una dependencia total. Y mira cómo Dios nos enseña una dependencia total, solamente mirando un bebé que está totalmente dependiente a esa madre y a ese padre. No puede hacer nada por sí mismo. No se puede dar comida, no se puede alimentar, no se puede bañar, no se puede dar de vuelta cuando está durmiendo. Tiene que darle vuelta la mamá, porque si no, se queda quieto ahí. Está en totalmente dependencia. Y eso es algo que vemos hermoso, ¿no? Lo físico es algo hermoso. Imagínate lo espiritual, que eso es lo que Dios quiere conmigo, una dependencia total. Bueno, vamos a continuar. Capítulo 37. Sorry por la interrupción. No, muy buena. Llegó justo. 37, Jairo. Sí, capítulo 37. Sí, saltamos del 35 o del 36 descendencias y el 37 ya comienza, retoma la historia del 1 al 4. ¿Cuál, che? 37, Génesis 37, del 1 al 4, por favor. Del 1 al 4, padre. Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 16
17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Wow. Muy bien. Entonces, ya llega. Eso es lo que vamos a mirar, porque aquí Dios va a afirmar eso. A la tierra de Canaán. Y Dios dice que es la historia de Dios en la familia de Jacob. Menciona a José, 17 añitos, y está con sus hermanos. Y resulta que esos hermanos como que tienen una fama terrible y Josécito ahí le cuenta a su papá. Y los hermanos entonces, que venden José, que su padre lo ama más. Entonces le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo odian? Porque da quejas, porque le dan regalos y a los otros no. ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene el aborrecimiento? El diablo. De los deseos. ¿Y por qué no lo reprenden? Vamos a ir a Romanos 7, versículos 7 y 8. Romanos 7, 7 y 8. Romanos 7, de 7 y 8. Romanos 7, 7 y 8. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. No, De ninguna manera, porque la ley es buena, dice. No, la ley despierta, dice, Sí. en mí toda codicia. Yo no sabía lo que era codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Es verdad. Pero la ley es buena, porque Es dice buena, no sí. codicies. Ahora, ¿por qué codicio yo? Porque soy pecador. Claro. Y Entonces, bueno, y ahí vemos ¿qué que... función está cumpliendo en los hermanos de José? Y ahí dice, no odiarás y odia. O sea... Exacto, entonces... No envidies y envidia. Entonces, ¿por qué ellos aborrecen? ¿Por qué ellos odian a José? Por la ley, ¿será? Sí, Bueno, pero correcto, la ley. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? No era el mismo odio que tenía Caín a su hermano, porque sus ofrendas eran mejor. Pues la situación es, ¿cuál fue la decisión de Caín? Matar. Matar. Aquí no están matando. Aquí lo están aborreciendo y no le hablan pacíficamente. O sea, la función de la ley en Romanos 3, 19 y 20. ¿19, 20, no? 17, 20, ¿no? 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿No? Hay dos principios, ahí en el 19 hay dos principios que cumple la ley. ¿Cuáles son esos dos? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la función de la ley. Todo el mundo callado y bajo el juicio de Dios. Y en el 20 hay otros dos. Ya que por las obras de la ley a ningún ser humano será justificado delante de él. Muy bien. La ley no justifica. ¿Y cuál es el otro? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley enseña, soy pecador. Esa es la función de la ley. Ahora, ¿ellos serán creyentes? Sí. Si ellos serán creyentes. Porque ahí hicieron un altar, entregaron los ídolos, hicieron sacrificio. Sí, pero no eran creyentes, ya que están teniendo tanta Sí. rabia contra su hermano, o no, o pueden ser creyentes. Para mí no. ¿Y por qué pelean Gustavo y Cristian? ¿O no pelean? Ah, sí, pelean y sí, igual, o sea, toda persona discute. Bueno, entonces... Él me pelea a mí, yo no lo peleo nunca. Jamás peleé con Gustavito. No son de pelear, ninguno de los dos. Nunca pelearon, ni cuando eran chicos. Sí, no es exento. No fueron los chicos. Viste que hay hermanos peleadores, la Isabel Lador, que no se ven y ya se quieren atacar. Ustedes nunca. Bueno, listo. Ahora, vimos lo de Jacob, que amó su hijo más chiquito, que soy yo soy el más chiquito de 6. Y yo... Hay un eco. Ya se fue Cris. Yo soy hijo de 6 y siempre mi mamá yo era el bebé y mi hermano mayor llegó a un punto que me miraba con un ojo, ya yo era adulto. Y una vez que él estaba como borrachito un día y me miró con un ojo mal. Me dio miedo. Porque me acuerdo que él dijo, sí, el nene, el hijito tuyo. Y ella no decía nada. Ella lo que decía era, porque no sea como tu hermano. Mira tu hermano, va a la iglesia. Babi. O sea, eso está, la preferencia. Claro, cuando hay preferencia, yo creo que en todo hogar pasaría eso. Ahí está, eso es lo que estamos viendo con José y Jacob. La cosa que no lo digo tan extremo, pero lo digo sutilmente, pero ahí está también, en lo extremo. Mateo 10. Eh, 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. ¿Cómo puedes poner acá? Mateo 10, 34 al 39. No, yo busco una palabra. 34. 39. No crean ustedes que he venido para establecer la paz. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no, ¿A quién preferimos?
Adiós. ¿A Cristian o a mí? No tengo preferencia, no quiero que me odien. ¿Hasta ahí? ¡Qué horror! Jairo, ¿hasta ahí? 39. Ah, 39. Mateo 10, ¿cuánto usted? 34 al 39. Mateo 34. Vea, déjame terminar. Y 38. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Muy bien. Entonces, ese conflicto, ¿quién lo colocó? Y ese conflicto está en todo el mundo. Dios mismo lo colocó. Y está en todo el mundo. Sí, pero ahí dice que no, el yerno con la suegra supuestamente se llevan bien, ¿o qué? No, dice. Que yo me llevo bien con mi yerno. Ah, no, yo no, con mi suegra no. ¿No? No. Eso es lo que piensas tú. Bueno, y eso está colocado desde Génesis 3:15. Es enemistad. Sí. Allá está la fuente, Génesis 3:15. Eso lo puso Dios contra Dios. Entonces, esa es la función de la ley, y la ley es buena, es perfecta, es santa, sino que tiene el trabajo sucio de sacar lo malo de nosotros, el pecado. Y por eso pensamos que no soy yo, sino es otra cosa que está ahí, que es el enemigo. Y sí, está bien, el enemigo soy yo. Qué bonito. Digo qué bonito porque a la verdad esto trae libertad en sabiendo que, espérate, eso soy yo. Así soy yo. Y eso no se puede cambiar porque está en la humanidad. Hasta la tumba. Por eso, si el enfoque que uno pone, o el ojo que pone uno, es sobre un hijo que otro, o sobre un padre que otro, ahí vienen las enemistades. Por eso los ojos tienen que estar puestos en Dios. Muy bien. Regresemos a Génesis 37. Versículos 5 al 11, para ver cómo continúa. Génesis 37 del 5 al 11. A mí me encanta la versión que tiene Robert. Qué linda. ¿La leo, Dorita? Sí. Un día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaban aún más, pues le dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo, ay, ¿lo digo bien? ¿Mi manojo? Sí, manojo. Mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Y sus hermanos protestaron. Ahora resulta que va a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y se fue. No te escuchamos, Robert. Ahora, ahora sí. Estoy en el de nuevo ese. Del 9. Ahora peor. ¿De dónde? Los hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe.
y por causa del sueño, y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y les dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quiere decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Se complicó la cosa. ¿Mm? Fue de Ahora- Guatemala hasta peor. Sí. ¿Y por qué lo odian? Lo odian más. ¿Quién interpretó los sueños? El Señor. ¿Ah, sí? ¿En qué ¿Qué versículo? preguntó? ¿Quién interpretó esos sueños? Porque José contó el sueño. Uno solamente A hay ver, uno. Pero ahí hubo una revelación. Supuestamente Hay una Satanás, revelación a capaz. José. Pero leamos el versículo 5. Soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos. Les contó el sueño. Lo de las gavillas, los manojos, Sí. cómo el manojo de él se levanta y los otros está contando el sueño. Pero ¿quién lo está interpretando? Los hermanos. Esos son los que están hablando. ¿Cómo así? Sí. ¿Y quiere decir que nosotros vamos a arrodillar? Y José no dijo eso. No. Y luego el otro sueño, que el sol, la luna, 11 estrellas se inclinan. ¿Y el papá qué dijo? Claro. Claro. Que papá y mamá y todos los hermanos que serán. Pero están confundidos porque él dice una cosa, pero los otros interpretan a la manera de ellos. Exacto, la interpretación están haciendo. José apenas está contando. Y José, ¿por qué tan bobo se pone a contar eso? ¿No se da cuenta que lo odian? Versículo 12 al 20. Dale. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Eso significa que está entendiendo. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. ¿Sigo? Sí. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. ¡Ay, qué veneno que tiene! Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¡Ah! Hasta ahí, qué bárbaro. Ya está, premeditaron todo. Ya. Ahora, el papá lo O llama. sea que dentro de esto, Jairo, él era humilde porque salió a buscar a sus hermanos, no era tan malo, los otros eran terribles. Esa es la reflexión. José, ¿por qué no le dice a su papá? No, ellos me van a hacer bullying, yo no voy. Usted sabe cómo me odian. Pero Israel lo llama y ¿qué contesta José? Ven aquí. Eso. ¿Y qué significa eso? Aquí. M significa que está creyendo, que Está en comunión.
que está en comunión, hay claro, una que está relación. alineado ¿Y la relación con quién es? con Dios. O sea, hay otra ley que lo está gobernando a él, Ajá. versus la otra ley de sus hermanos. Él no se niega, sino que él va. Y va y los busca. Hay cuenta Dios que alguien lo guía y los encuentra. Y los hermanos lo ven de lejos porque lleva su túnica de colores. ¿Y cuál es el pensamiento? Matarlo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Ha hecho algo La malo? ley, no. ¿Qué La dice la ley, esa dice ley es la que Gustavito? ¿Pero llevó a qué dice la ley? Cristo a la muerte. Claro. ¿Qué Está dice, buscando. El pecado, qué dice la ley? ¿Qué dice la ley frente a la muerte? ¿Dice mate? No, no mate. Ok. No matarlas. ¿Y ellos por qué están diciendo matemos? La ley no está diciendo eso. No. Hay alguien más ahí. Hay alguien más en cual los deseos están cumpliendo, los quieren deseos cumplir. malos no es Satanás el que anda dando vueltas. Bueno, ¿y son creyentes? Están bajo el lazo de Satanás. Ajá. Eso es lo que, porque la ley dice no mate. ¿Y por qué ahí están diciendo? Por eso, Génesis porque capítulo 4, están dando vueltas. Génesis 4:7. Dando su vueltica por ahí. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no lo hicieres, bien. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, o a ti serás sujeto. Muy bien, ahí ¿Y estuvimos quién se analizando, enseñorea? Solamente Dios. estuvimos analizando ese versículo en clases pasadas. Y el único que se enseñorea es Dios. Eso es lo que, ¿con quiénes están hablando ahí? Dios con el justo. ¿En Caín? No, ahí con en la ley. 4. Con la ley. Claro, sí, con la ley supongo. Y ya nos mostró en Adán, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Pero, ¿y quién es el que contesta? La ley. Aquí exactamente Caín es inconverso, igual que su padre cuando pecó. Y viene Dios y le dice, si hace el bien, y si no lo hace, no está diciendo si hace el mal, no lo menciona. Y está hablando Dios con la ley. Dice, va a aparecer algo que se llama el pecado, y ese pecado tiene un deseo de hacerlo. Pero tú vas a dominar ¿a quién? De esa ley. Así. No está Dice tildado. yo pienso, yo dije que el único que se enseñoreará es Dios. Pero ¿cómo dice ahí? ¿Qué? Dice, vas a dominar. ¿Será ese deseo? ¿Va a ser dominado por ese deseo? Léelo en tu versión a ver qué dice Robert. Bien, es más, se entiende más en la de Robert. 7. 7. Así dice. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Ese él está tildado? Wow. No te dejes dominar por él.
Bueno, el autor del pecado, ¿no? ¿Viste? Porque ¿quién es el que dice mate? Ese autor. La ley dice no mate. Pero Pero hay otro Satanás dice mate. hay Claro. uno que dice mate, pero la ley tiene la capacidad de dominarlo. Es para mencionar que la humanidad tiene la capacidad de tomar la decisión contraria. Claro. Porque si fuera por la sola ley, lo domina. Pero como está supeditada a una decisión de la humanidad, Wow. así es de que el que está apareciendo ahí es el enemigo para ponerle en los hijos de Dios porque están enlazados, porque cuando se cae en la ley, aparece Satanás con un lazo y es el que los está guiando conforme a la voluntad de Satanás, para hacer los deseos de Satanás a través de unos hijos en desobediencia, unos hijos de Dios en desobediencia, que son como hombres. No hay diferencia entre un impío y un creyente en desobediencia en cuanto a su hacer. Porque es Satanás que los está guiando ahí. Matémoslo. Regresemos a Génesis 37. En Gálatas 5, cuando dice no camine en el espíritu y no satisface los deseos de la carne. O sea, hay una decisión ahí. Génesis 37. Génesis 37. 21 al 30. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, ya menos mal. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelistas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelistas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rajó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Gracias. Ay, Versículo 21. maldad, ¿no? Llegó Rubén ahí y oyó Seguían con la lo que estaban maldad. hablando. No lo mataron, pero lo vendieron. ¿Y por qué Rubén dice que no lo maten? Porque ahí está Dios protegiéndolo. ¿Y de qué manera? ¿O es Rubén que es más noble, porque es el hermano mayor, está responsable? ¿Quién está gobernando a Rubén? Dios. ¿De qué manera? El A Rubén, justo. la ley. Correcto, por la ley, porque la ley dice no La mate. ley. Ahí es para hacernos el paralelo entre los hermanos. Rubén dice, no lo matemos, porque Claro. la ley es el que le está diciendo ahí, no lo mate,
porque la ley dice, ¿qué pasa con la persona que mate a otro? En cambio, los otros estando enlazados, matémoslo. Pues porque es que Satanás ha estado infundiendo esas ideas y ya los tiene listos para que hay que matarlo. Ahora, ¿por qué Satanás quiere matar? Y porque es un asesino. Satanás te trae muerte. Fue el primer asesino. Y odios y todas esas cosas, lo malo. ¿Por qué mató a Abel? ¿Por asesino? ¿O cuál es la sentencia que él tiene que Dios le dio? Él está para eso, ¿no? Para hacer maldad. ¿Qué sentencia le dio Dios allá en Génesis 3:15? Que iba a poner enemistad. Claro, siempre volvemos ahí, ¿viste? ¿Entre quiénes? Entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre Correcto. tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de simiente. Y la simiente pues tiene doble significado, singular y plural. Lo califica es el artículo. Cuando dice simiente y simiente, una descendencia que viene por Satanás y otra descendencia que viene por la mujer. Y entre las dos simientes, los descendientes. Pero dice que un descendiente, porque no diciendo estas simientes, sino esta, te herirá en la cabeza. Un descendiente que va a venir por la mujer va a derrotar a Satanás, le va a hacer un golpe mortal. Pero no dice y la simiente de Satanás, sino tú mismo, tú Satanás, le va a propinar una herida en el talón. ¿Y qué entendería el diablo? ¿Qué hizo con su hijo Caín? Matar al justo, porque ese era el que le iba a propinar la herida mortal. Y desde ahí viene tratando de cortar esa línea de sangre, que no venga esa simiente. Y desde luego aquí está, pues Satanás trabaja es en nosotros, no trabaja en sus hijos que le pertenecen, es la simiente de él. Hace las cosas a través de sus hijos, pero también enlaza a los hijos de Dios y a través de los hijos de Dios en desobediencia cumple sus deseos. Y ahí por eso Dios nos está haciendo el paralelo, la ley a través de Rubén. No es que Rubén sea mejor y tiene mejores sentimientos, la ley. Porque la verdadera vida es espiritual. Y ahí está ley contra ley. Pero sin manipular Dios con las decisiones de cada uno. Y logra que no lo maten y lo meten en una cisterna. Pero entonces, ahí levantan los ojos, los sentidos. ¿Y qué ven? Una caravana y van para Egipto. ¿Y qué dice Judá? De verdad, no lo matemos. La ley sigue trabajando ahí. Aunque antes había dicho matémoslo, ahí ya está diciendo no lo matemos. Porque es nuestro hermano en la sangre. Porque la ley sigue trabajando ahí. Si usted mata, ¿qué le va a pasar al que mate? Usted va a morir. Eso dice la ley. Así es de que lo venden a los madianitas y parece que Rubén no estaba ahí cuando lo vendieron y viene a buscarlo ahí a la cisterna, no lo encuentra, rasga sus vestidos y le hace reclamo a sus hermanos. Versículo 31 al 36. Génesis 37. Génesis 37. Del 31 al 36. 36, sí, señor. ¿Viste? Sí. Entonces tomaron ellos la túnica de José
y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicios sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, nombre hebreo del lugar de los muertos. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guerra. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, plan B. ¿Qué hacen ellos ahora entonces? ¿Qué hacen con la túnica? Y ellos siguen haciendo maldad. La rasgan y la ponen sangre para que parezca que un animal lo destrozó. ¿Por qué el padre reconoció la túnica? Y porque era él, tenía la única túnica a colores, con mangas largas, como él era especial. Entonces, esa túnica. ¿Qué hicieron ellos con José? ¿Qué Lo hicieron tiraron ellos? a un pozo y después lo vendieron como esclavo a los egipcios, a unos vendedores de esclavos. ¿Qué le hicieron creer a su papá? Que lo había matado un animal. Entonces, ¿qué hicieron con él? Claro. Aquí no estamos hablando de muerte física, no, lo mataron. En Mateo capítulo 5. Qué cosa, ¿no? Engañaron al padre. Él estaba muerto. Claro, pero los hijos lo engañaron. Sí. Mateo, ¿cuánto? 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué no lee esta versión, Robert? Así la entiendo más. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Quién está hablando ahí? Qué buena que está esa versión. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Mateo. Cristo. El Señor Jesús en la tierra. ¿Y qué autoridad tiene para cambiar la ley? ¿La cambió? ¿La minimizó? No. ¿La minimizó? Porque antes era muerte física y sufría muerte también el que mató. Pero ahora, ¿a dónde lleva esa muerte? Al que solo pensar en hacer daño ya es culpable. No al hecho, sino al pensarlo. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron ellos con su hermano? Lo mataron. Está bajo juicio. Y ninguno de ellos, los 10 hermanos, se pusieron de acuerdo. Ni siquiera Rubén, que ha dicho que no lo mató. ¿Y cómo le hacen eso al papá? Porque estaban salvando su propio
pellejo, como dicen. Sí, Bueno. ¿verdad? ¿Y es correcto? No, esa ley es la que acusa y los excusa. Así que, Sí, pero si hay muerte. Fue alguien sí. que los usó para matar. Ujú. La ley dice no mate. Son culpables, no, obviamente, y bajo la ley van al Entonces, fuego eterno. un creyente, bajo la ley, ¿hasta dónde puede llegar en sus actos? Uf, Bueno, a lo peor de lo peor. sí. Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Segunda de Ningún Pedro, ¿cuánto? capítulo 2, segunda de Ay, Pedro capítulo 2, 20 al 22. Y ninguno de los... Dale. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. sí, 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y de hijos de Dios. No son impíos. Y ahí no tiene la reflexión, ¿estamos creyendo o no estamos creyendo? Claro. En la ley no opera la fe. Bueno, vamos a dejar ahí. Eso cuando dice del perro, Sí, es que uno hace el mal y lo va a volver a hacer dos veces más. exactamente. Sí. El perro va a volver una vez, dos, y nosotros Ahora, somos iguales. fíjate que Pero lo que es dice acá, peor, ¿no? peor, sí, Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. claro. Son creyentes que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Claro. Entonces, sí, va a haber un juicio sobre los creyentes, ¿no es cierto? Sobre nosotros que creemos, que Dios nos Y vamos a reveló. mirar más adelante esa respuesta. Si se pierde la salvación o de qué está hablando ahí. No, la salvación sabemos que no, pero el juicio está. Hubo un Bueno, juicio para todos los creyentes, el diluvio, ¿cómo le fue? Todos muertos. listo. Y eran creyentes. Qué bárbaro, ¿no? Compartamos. Pero eso Bueno, si vamos a decir, es muy bueno esto, porque nos hace reconocer la basura que somos. La verdad que no servimos para nada. No entendemos nada, todo lo que hacemos es dañino, o sea que estoy agradecida porque Dios me buscó, yo lo acepté, yo creí y tengo una tranquilidad que sé que el justo y todo lo que está dentro mío me va a hacer mejor persona, no voy a llegar a tener tanta, aunque siempre estén al acecho, tengo el resguardo de Dios para mí. Bueno, es lo que pienso. Muy bien. Muy bueno, Dorita. Porque es terrible. no, lo que Dios me mostró es, lo que Dios me reveló hoy es que podemos estar bajo la ley o bajo la gracia. Ahora, sabiendo que bajo la ley no opera la fe. Y entonces trae consecuencias. El estar bajo la ley en un momento dado, Satanás se aprovecha de eso
y conociendo las debilidades humanas, Él nos enlaza y ahí hacemos todo lo que Él quiere. Y bueno, en perjuicio nuestro también. Por más que seamos salvos y demás, porque eso Dios nos lo prometió, pero perdemos la gracia de Él, que es conocerlo como lo estamos conociendo. Y la verdad que es dejar que Él haga la obra, siendo fuerte y dejando todo en manos de Él. Todas las cosas que nos pasan hoy en día, no queriéndolas solucionar nosotros, sino dejar que Dios haga la obra y Él nos va a revelar, Él va a hacer la obra, Él va a decir qué hacer, qué no hacer, porque Él hace la obra. Pero lo tengo que dejar a Él que haga. No querer yo hacer las cosas. Sí escucharlo, porque Él nos enseña por su palabra. Y Él nos habla, como le habló a José por sueño, como nos habla a nosotros constantemente, en esa voz espiritual. Él nos guía. Esa ayuda idónea está. Y lo está conduciendo a Él y nos está conduciendo a nosotros. Y dejarlo. Yo confío plenamente en Él y que Él haga la obra. Ahora, ¿cuánto tiempo nos llevó? Hoy estábamos hablando de cuánto nos tuvimos nosotros bajo la ley. Algunos más, algunos menos, pero es hermoso conocerlo como lo estamos conociendo hoy. Es una paz, una tranquilidad que nos da fuerza espiritual para afrontar todo lo que viene. Esta pandemia, ¿cómo la pasamos nosotros como creyentes? Escuchando la palabra de una manera que si no hubiera estado la pandemia, no podíamos dedicarle el tiempo que le estamos dedicando a conocerlo, por las obligaciones propias que demanda el vivir bajo el pecado. Pero bueno, Él hace la obra y hay que dejarlo. Hablan de ahora una segunda ola con otras cepas. No sabemos nada, solamente Dios lo sabe. Así que hay que dejarlo. Yo confío plenamente, sé que esto es un juicio, y sé que estos juicios de Dios es para llevarnos a la comunión nuevamente. Amén. Amén. Muy bien, Gustavito. Dios habló. Gracias. Cristian. Una maravilla. Nada, amén. Robert. Sí, ya con todo lo que dijiste vos ya está perfecto. Dios habló por uno. Son muchas cositas, son muchas cosas, porque hermoso fue la clase. Me llama la atención cuando leímos que el profeta no es honrado en su propio hogar. Y ya con esto se dice todo y son ellos. Y son entre ellos. Y siempre me lleva, aunque lo miro, ay, ¿qué va a pasar ahí? Pero Dios me levanta la de eso a Él. Y son ellos. Y es una práctica que estoy aprendiendo a practicar de que son ellos primero. Eso, y después mirar la ley, los resultados, lo físico, pero el mensaje es ellos. Y viendo lo que vimos hoy, pues, fue fuerte. Mira, leímos algo que dice, el que ama a su madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo, o el que ama a su padre. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso para yo entender eso? Es más, creo que la Reina Valera, no la Reina Valera, la King James de inglés, va más allá, dice odia. Es como una cosa que Dios está enseñando algo que vimos anterior, que los pensamientos de son tan altos, son demasiados, son altos, son más altos que los cielos.
Y ahí me está diciendo que es algo que no se puede comprender solamente por esta revelación. Es la revelación de él y me lo participa. No es una revelación directamente a mí, es una revelación entre ellos que se comunica en esa revelación y me lo participa en ese conocimiento. Y ellos haciendo, como vimos con Jacob, ahora con José, con los hermanos, porque eso pasa en la vida. Como hay familias que se tratan mal, hay madres que han matado a sus hijos, son cosas que pasan. Y Dios me está enseñando algo maravilloso de él, que nunca Terrible cómo está ha podido cumplir. 25 años, pero lo que Dios me está enseñando ahora es a la verdad libertador, es algo que me participa, esa libertad. Y es un placer, y es placentera, pero quiero conocerlo y le doy gracias a Dios que me está llevando en esa aprendiendo de esa participación, conociendo eso, cómo es eso, cómo en el día a diario, ¿no? Como dijo Luis anterior, es una cosa de momento a momento, y esto totalmente es verdad eso, pero es algo hermoso. Y Jesús dijo que si me enojo con mi hermano, soy igual que un asesino. Me pone en ese mismo, en esa misma lista que un asesino. Y es maravilloso sabiendo que ya morí, es más, yo no morí, murió uno nada más, y me participó esa muerte de él, me la participa. Y es un placer. No digo más nada porque no quiero hablar de más, pero es un placer de conocerlo. Lo estoy conociendo, lo poquito que estoy conociendo es grande para mí y es un privilegio. Y contento. Digo como Gustavo, estoy tranquilo, en paz, pero sí quiero caminar y yo sé que no soy yo. Yo sé que ya, y ese es mi descanso, el descanso me lo tapa él, no hay otro. Y nada, espectacular. Gracias. Dale, Luisito. Bueno, a mí me enseña con eso que dijo Dorita hace ratito, que Gracias a todos. Bueno, con lo que dijo Dorita hace ratito de los quién interpreta los sueños, y lo interpretan los hijos y el papá. Y lo interesante es que Dios a través de José no les trata de explicar el sueño. Dicen, a ver, chicos, espérense, a ver, vamos a ver. Romanos tal dice cuál cosa. No, se queda callado, se queda en silencio. Y ese silencio ¿será que Dios no les quiere enseñar? ¿O qué tiene que estar haciendo Dios para que regresarlos a la comunión? Y ya, y vi lo que hicieron con José y con eso. Entonces me hacía la pregunta, ¿no será eso que a través de esa obra que Dios les va a dar vida a esa fe para darles vida a esa gente? Y con esa pregunta me quedo. ¿qué clase de vida está viviendo José? Familia, les toca. Hola, buenas noches. Hola. Me llamaba la atención y me parecía interesante algo que compartió Gustavo, y él decía desde cuándo Dios nos tenía en esa ley y hasta cuándo.
a unos más y a otros menos, pero me parecían tan bonitos porque veía ahí, era a Dios cumpliendo su palabra, porque personalmente a cada uno nos pasa por esa ley, o Él pasa por esa ley y nos participa de eso para llevarnos a Él. Y eso me parecía tan bonito y a la vez tan duro porque en la clase se hacía una pregunta. Si se cae otra vez a esa ley, realmente se sabe, se reconoce. Entonces también quedó como esa pregunta ahí. Y luego nos fuimos a un versículo, que se me olvidó el capítulo, que dice que en mi mente está el querer hacer el bien, pero no el hacerlo. Y Dios me enseñaba entonces de quién es el querer y de quién es el hacer. ¿Quién puede hacer ese hacer y quién puede hacer ese querer? De la ley. Y ahí me dejó Dios meditando en eso. Gracias. Buenas noches. A mí me impresiona mucho en la clase de hoy porque la ley está en el alma y está separada de Dios. Eso me dejó como pensando. Y el alma es la que peca y esa morirá. Y veía como ese hacer de ley y ese hacer de libertad. Y me llevaba a un versículo porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y me impresionaba mucho, igual que Luisito, José, porque cuántas cosas dijo o cuántas cosas hizo. Y me impresionaba porque en ese silencio me hacía ver cómo estaba viviendo el evangelio en él, porque estaba llevado hacia la muerte. Y cuando tocaron lo de las túnicas, me acordaba también lo que pasó allá con Cristo. Y entonces me estaba reflejando ese evangelio y cómo él lo iba llevando en su vida. Y nadie es profeta en su tierra. Eso me llevaba también a lo que pasó en su vida. Entonces me daba reflexión cómo la vida de José, esa obra estaba caminando sin decir nada y sin hacer nada, porque la estaba llevando esa libertad o esa ley de libertad. Y me llama mucho la atención ver realmente cómo él lleva su obra y cómo la humanidad está ahí y no desaparece. Y es una obra dura que es difícil de pasar. Y realmente esa muerte y eso me deja meditando mucho. Gracias. A mí Dios me enseñó y me impresiona ver con esta historia cómo es la humanidad, que es mala y solo se puede ver que el único bueno es Dios. A mí me impresiona mucho eso. Muy bien. Bueno, mis amados, muchas gracias. Qué bendición. Gracias al Señor. Y bueno, continuamos. Me gustó lo que dijiste, Gustavito. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios por esta Acá pandemia. está mi ayuda idónea. Cristian, para vos. No podemos acercarnos, tenemos que estar así, conectaditos. Me gustó mucho lo que dijiste de que gracias a Dios por la pandemia, porque si no es por esta pandemia nunca hubiéramos llegado a estudiar así. No, Es verdad. tal cual. Muy hermoso. Bueno, un abrazo, Robertito. Hasta mañana.
Hasta el domingo. Dorita, Ah, familia. hasta el viernes. chao, Robert, chao familia. Adiós. Que estén muy Chao, bien. familia, Bye, bye. todos. Chao, Adiós. Cris. Chao, chao. Hablamos. Dale.